un concierto. Pero bueno, ahora nos vamos a abocar a hablar de esos dolores, de esos espasmos que a lo mejor pueden estar provocando una lesión o avisándonos de una lesión en la médula espinal. Hoy estamos con el doctor, con el médico, el neurólogo o neurocirujano más bien, el doctor Francisco Gutiérrez, quien nos va a responder a todas esas preguntas frecuentes con respecto a este tipo de lesiones. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, quizá iniciar hablando un poquito sobre la zona en nuestro cuerpo que está la médula espinal, que muchísimas veces sabemos que está en la espalda, pero no ubicamos específicamente. Claro. Para entender, recordemos que la médula es como la continuación del cerebro hacia abajo, hacia los nervios, ¿verdad? Entonces la médula comienza en la pura base del cráneo y desciende cubierta por toda la columna vertebral y va a terminar en los primeros segmentos lumbares. Esa es la médula como tal, pero como vemos en el modelo, el resto de la médula va tirando haces hacia los lados, que son nervios que van a ir hacia los brazos, hacia las piernas y hacia las costillas, que son los que nos van a permitir los movimientos y la sensibilidad. Pero comienza en la base del cráneo, llega hasta la base de los primeros segmentos lumbares y después sigue un haz de nervios abajo que completa hasta la parte de la colita, digámoslo así. Bien, vamos a invitar a nuestro modelo que tenemos por aquí como para ubicarnos e ilustrarlo en el cuerpo humano, ¿verdad? Exactamente. Esta es la parte del cráneo donde sentimos una parte como más hundida en esta zona del cráneo. Sí. De aquí comienza la médula, ¿ok? Comienza en la base y va por la línea media. Todas estas partes que sentimos nosotros, que son las apófisis, que son como puntitos en toda la espalda, que va hacia abajo, esa es la columna. Y detrás de esa columna, que es la protección, va la médula, que viene como un asa hacia acá y va a terminar exactamente en la zona lumbar. A partir de aquí termina la médula como tal. Sin embargo, la médula después continúa como un montón de nervios hacia abajo que también van cubiertos con la columna vertebral. Ahora, doctor, un golpe cualquiera o que tenga afección, digamos, en esta zona, ¿cómo podría afectar nuestra médula? Claro. La médula está muy protegida, ¿verdad? Tiene una protección bastante fuerte con la médula, con la columna, con la parte ósea. Sin embargo, un golpe puede dañar tanto la médula, que es el cordón que viene en el centro, como los nervios que van hacia los brazos o los nervios que van hacia las piernas. Entonces, un golpe puede manifestarse como simplemente un dolor en la espalda como tal, o puede manifestarse, si afecta a la médula, como un problema de aquí para abajo, para moverse, o para sentir, o para tener alguna fineza en los movimientos. ¿En qué caso podría, digamos, un tipo de golpe o algún accidente afectar la médula o alguna situación en especial? Claro. Bueno, la más frecuente, la compresión más frecuente a nivel de nervios y de médula es el disco. El disco intervertebral, como vemos aquí en el modelo, son como los amortiguadores entre las vértebras que permiten... ¿Cuáles son? No son los rojitos, ¿no? No, son estos transparentes que están aquí. Ok, entre disco y disco. Entre estas partes blancas, que son las vértebras, hay unas porciones aquí que se ven transparentes. Esos son como almohadas que son amortiguadores y permiten el movimiento de la columna. Ahora, quizá para entender, doctor, ¿cuál es la función de la médula? Claro, la médula es el sistema, como decir, el cableado que baja del cerebro. El cerebro manda la función y baja a través de la médula toda esa información. Y cada función específica va a salir por un nervio específico hacia cada zona que tiene determinada la corteza cerebral. Entonces, el nervio es el que va a llevar esa función en específico. Es como un cableado y va tirando sus diferentes circuitos hacia las piernas o hacia los brazos. Ok. Ahora, quizás si repasamos situaciones o hábitos o cosas que hacemos a diario para ver cómo pudieran impactar. Por ejemplo, una persona que acostumbra a ir a un fisioterapeuta o ir a hacerse masajes, ¿esto podría afectar, digamos, con ciertos movimientos? Claro, eso es una excelente pregunta. La terapia física siempre, en cualquier molestia de columna, es uno de los puntos pivotes que nosotros tenemos para manejar el dolor inicialmente. Siempre la columna, inicialmente el dolor se maneja con terapia. El problema está cuando el dolor persiste. Se dice que los primeros 2 a 3 semanas de dolor se puede manejar únicamente con terapia sin que eso traiga alguna consecuencia para el paciente. Cuando ya el paciente aqueja más de ese tiempo y no hay respuesta a la terapia, es cuando debe consultar porque la persistencia del síntoma no es lo normal. Ahora bien, el problema está cuando no es la terapia lo que hace el paciente, sino que busca otros remedios como quiroprácticos o estiramientos ya más artesanales. Entonces,
Si el paciente tiene una lesión preexistente, por ejemplo, un disco abombado que está contactando levemente un nervio o la médula, y llegan y los tiran y lo empiezan a doblar, comienzan a darle rotación a la columna extremo, en una persona que ya tiene una lesión preexistente es donde puede haber un daño. Entonces puede ser peor la cura que la misma enfermedad. Exacto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y con casos que hemos oído de gente que se tira al mar o en una piscina y a lo mejor el mar se retiró, qué sé yo, y queda como clavado literalmente, sí, ¿verdad? Y que ha dejado con la incapacidad hasta de caminar algunos. Claro. En este caso, ¿cuál es el impacto? Claro. Eso, bueno, literalmente eso es el clavado, ¿verdad? El clavado, literal. En nuestro país hay muchas pozas y tenemos un montón de áreas de cataratas y sí, claro, un montón de belleza natural que pues aunan a la persona para pasear y tirarse a las pozas. El problema está cuando no miden antes de tirarse a la poza. Entonces muchas veces se ve todo perfecto, pero hay una roca y la persona tiene un impacto. Entonces a la hora de impactar la cabeza contra el suelo o contra una piedra, recuerden que esto va cubierto por vértebras. Correcto. Entonces puede haber una compactación de esas vértebras y dañar la médula. Puede ser una lesión solamente ósea, que para eso es que tenemos la columna, para que proteja los nervios, pero a veces el impacto es tan profundo a la hora de tener un clavado, dependiendo de la altura, dependiendo del peso de la persona y de la profundidad del agua, que ese impacto muchas veces lesiona, especialmente las vértebras cervicales, que son las más delicadas y las que pueden producir mayor daño al paciente. Doctor, muchísimas veces, por ejemplo, se presenta un adormecimiento en los brazos. Esto, bueno, pudiera, no sé si significar o avisar de muchos padecimientos, pero pudiera tener alguna relación con la médula y en qué momento, ¿verdad? Como para detectarlo. Sí. A nivel cervical viene solo médula. Cuando llegamos al lumbar hay una combinación entre médula y nervios. Entonces, un problema a nivel de cervicales puede tener compresión en la médula. Entonces, una compresión en la médula es el paciente que habitualmente tiende a ser un paciente mayor que tiene debilidad en los 4 segmentos. Entonces, de los 2 brazos, las 2 piernas están tiesas. Mientras que cuando el daño se da a un nervio, es cuando aparece eso, que es el adormecimiento a un brazo. La persona, cada nervio lleva una zona específica. Entonces, hay un nervio, por este lado, hay un nervio que va a dar una inervación a la parte aquí, lateral del deltoides. Otros nervios van a bajar más y van a comenzar y tienen más sensibilidad en porciones específicas de los dedos. Entonces, adormecimientos, pero que sigan ese patrón, ¿no? Es decir, no esos adormecimientos que dice el paciente, se me adormece de la muñeca para abajo, exacto, como esta parte. Que eso tiende a orientar como un túnel carpal u otras cosas, sino que el paciente te dice, siento dormido desde el cuello y me baja, desde aquí, correcto, baja totalmente. Continuo, y se me duerme este o este dedo en específico, que para eso es el profesional en columna, que es el que le tiene que entrevistar para poder determinar cuál es el nervio afectado. ¿Este síntoma se aúna a otros más para avisarme que tengo una lesión en la médula? Habitualmente se acompaña principalmente de dolor. La raíz nerviosa característicamente duele mucho. ¿Dónde? Por eso específicamente en los brazos, en la zona de estos nervios que le estoy explicando, son los que padecen de mucho dolor. Ok, además del adormecimiento, hay dolor. Debería de haber mucho dolor. El dolor habitualmente es un dolor que el paciente le dice que es como una electricidad. O como una corriente eléctrica que le siente que le va jalando en el brazo, o a veces lo dicen que siente como una quemadura, siente que le arde esa zona. Mientras que hay otros dolores que son distintos. ¿En la espalda no duele, doctor? La espalda puede doler, claro. A nivel de cuello, si el disco está dañado también, va a dolerle el cuello y habitualmente el dolor viene desde el cuello hacia el brazo. Mientras que a nivel lumbar, habitualmente el dolor afecta mucho a la musculatura. Estos músculos que están aquí vienen desde arriba. Entonces el paciente no solo se puede acompañar de la típica ciática, que es el dolor que comienza en la zona de la espalda baja y le baja toda la pierna, sino que si no se trata pronto, estos músculos comienzan a contraerse, entonces sube y al final el paciente dice, es que me duele toda la espalda, pero porque se contrae de arriba abajo el músculo si no se trata. Ahora, yo me imagino que hay muchos padres de familia también preguntándose qué pasa, por ejemplo, con los chiquillos que andan en patineta, bueno, los muchachos también más grandes, y si los chiquillos, digamos, algún golpe, alguna caída puede impactar igual en los pequeños como en los más grandes. Correcto. Los pacientes entre menos edad, más pequeño, entre más pediátrico, tienen más capacidad de laxitud, es decir, ellos somos tienen... más elásticos. Exactamente, ellos tienen la capacidad de que la columna puede llegar a extremos de rotación o flexión y extensión y acomodarse sin necesidad de traducir una fractura. Entonces, en estos casos es más difícil llegar a saber
si de verdad el paciente tiene o no un daño, porque en la radiografía, que es el examen convencional que se hace, pues no se va a ver nada, porque los huesos están completamente sanos. Entonces, en estos pacientes, entre más pequeños, más chance que haya un daño sin darnos cuenta. Es decir, la probabilidad de que haya una evidencia radiológica es muy baja porque el paciente habitualmente no la va a tener y sí puede tener el daño por una hiperextensión en el nervio. Entonces, con solo la hiperextensión, sin necesidad de una hernia, de una fractura, el nervio se estira y puede quedarle doliendo el brazo, puede quedarle doliendo la pierna. Entonces, ¿cuál sería el examen para ya concluir y saber que tenemos una lesión en la médula? Bueno, la médula hay varias formas. Lo más importante es la entrevista que uno le hace al paciente. Okay, la clínica. Para poder yo determinar las zonas del brazo que le duele o las zonas de la pierna que le duele, cuándo empezó y cómo empezó. Okay. Porque no es lo mismo que me diga él a que me lo diga un paciente de 80 años, por ejemplo. La entrevista es como lo más importante porque eso nos va a orientar a nosotros de cuál es el problema y cuál es la probable causa. Clásicamente, si hay un antecedente de un golpe, pues la radiografía es el examen más utilizado. Perfecto. Entonces, una radiografía nos va a ayudar a determinar a grosso modo si es fractura. Y bueno, ya hay exámenes más específicos, dependiendo de lo que uno encuentre cuando revisa al paciente, puede ser necesario hacer o un TAC, una tomografía, que es el examen para ver estructuras óseas, pero que nos permite ver el canal y ver cosas por dentro. Y si ya queremos determinar la estructura de los discos intervertebrales y todos los nervios y todos los detalles de los ligamentos, pues ya tenemos que acudir a una resonancia magnética nuclear, que es el estudio de elección ya para poder estudiar la columna completamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por ubicarnos en este tema. Gracias también a nuestro modelo el día de hoy. Y bueno, le deseamos que pase un feliz día, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Ya está lista Vero con otro tema también que estamos seguros le va a interesar.